se conoce como amnistía tributaria, ¿sí? Una amnistía es de repente algo un poco más amplio. Nuestro código tributario la señala como remisión. Nosotros la vamos a llamar así. Primer punto, como habíamos señalado, la ley incluye la condonación de intereses, multas y recargos. Los intereses, hemos ahondado bastante en los intereses. Ustedes ya saben qué significan los intereses tributarios. Tengo que pagar 100, no tuve la liquidez, hago mi declaración, no la pago y empiezo a generar intereses de mora tributaria. Para recordarles, el interés de mora tributaria 1.5 veces, es decir, 50% más que la tasa máxima convencional del Banco Central. La tasa máxima convencional es la más cara que se puede cobrar legalmente por una institución bancaria en el país. Y esa tiene un recargo del 50%. Así es la tasa de mora tributaria. Y eso no ha cambiado, esa tasa está desde el año 2007, Ley de Equidad Tributaria. Segundo punto, incluye a las determinaciones y autodeterminaciones. ¿Qué son las autodeterminaciones? Perdón, el tecnicismo. Son las declaraciones que ustedes realizan a servicios de rentas internas. Las determinaciones, en cambio, son las liquidaciones, las auditorías, las diferencias que el SRI nos notifica por escrito. Obviamente, vuelvo y señalo por escrito. Y obviamente incluyen todas estas determinaciones y autodeterminaciones vencidas hasta la promulgación de la ley y que incluyen inclusive sustitutivas en los procesos de control en curso. Me voy a referir a este tema, muy importante. Primero, quiero volver a ser muy enfático en indicarles que las obligaciones tributarias que se pueden pagar con remisión, con el beneficio de la remisión, no incluyen las obligaciones tributarias de abril en adelante. Por Dios, no cometamos ese error, porque puede ser un error. Cuando nosotros vayamos a cargar la declaración de impuestos, el SRI ya tiene listos los sistemas, nosotros vamos a ver que si nosotros ponemos un periodo fiscal que se puede acoger a la remisión, me va a aparecer ahí un mensaje que me sugiere, ¿no? Que obviamente es voluntario, que me sugiere que me acoja a la remisión. Pero si yo pongo un periodo fiscal, por ejemplo, la declaración del impuesto a la renta de las sociedades que vence en abril, y quiero pagar tarde, no poner el casillero de intereses y multas, el SRI me va a decir lo contrario, y ahí no va a ser tan voluntario. Me va a decir, usted tiene que consignar en los casilleros tal y tal los valores que correspondan a intereses y multas tributarias. En esta parte inferior, ¿qué significa? Que incluye sustitutivas de procesos en control en curso. Muchos contribuyentes, la actividad tributaria no ha parado. La actividad tributaria sigue con la misma intensidad, con la misma energía, porque el reto es bien grande. Recaudar 14.100 millones de dólares más 550 de remisión. El reto es sumamente grande, entonces la actividad no para. El SRI trabaja 24/7 a través de sus canales electrónicos y bueno, en los horarios de oficina que están siempre a disposición de ustedes. Como no ha parado la actividad económica, hay muchos contribuyentes que en este momento han recibido una comunicación de diferencias, ¿no es cierto? ¿Qué es una comunicación de diferencias? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, no es tan sencillo como esto, pero voy a poner el ejemplo. Señor contribuyente, usted ha presentado la declaración del impuesto a la renta de personas naturales en un valor de 100, pero yo he sumado como administración tributaria la información que usted misma ha consignado en el casillero 104 y sumando todas las ventas que me declaró de cada uno de los meses de enero a diciembre, me aparece 120. ¿Por qué? Por favor, justifique. ¿No es cierto? Esas son comunicaciones de diferencias. Cuando esa comunicación de diferencia no recibe de parte del contribuyente la apertura para hacer una sustitutiva, sale una liquidación. La liquidación ya es un acto de determinación. Y otros contribuyentes, muchos menos, por supuesto, que están en un proceso de auditoría o de una determinación complementaria. Una auditoría es un proceso mucho más profundo, mucho más largo en el tiempo, y mientras dure el proceso de auditoría,
existe la posibilidad de pagar y acogerse a la revisión de ese periodo fiscal. Eso es lo interesante que antes no teníamos en anteriores leyes. Estamos en el proceso de auditoría y nosotros tenemos la posibilidad de solicitar, ¿no es cierto?, al auditor que nos indique cuáles son las glosas que ya están avanzadas, aquellas glosas que ya están completas. El SRI comunicará de manera formal a los contribuyentes el avance de la auditoría, sin con esto querer decir que ese sea el último y único valor que tiene que pagar el contribuyente, porque una auditoría puede durar, en el peor de los casos, digo peor, solamente en función de, y digo peor de los casos porque solamente en función de la complejidad de una auditoría puede llegar hasta 12 meses. Normalmente tratamos de hacerlo en 6, 7, 8 meses. Pero como tenemos solo 60 días en la revisión, le podemos solicitar al auditor que nos entregue, por favor, cuál es el avance de la auditoría, siendo un dato provisional que el contribuyente, nuevamente, de manera voluntaria, puede acercarse a pagar en el monto del impuesto y ahorrarse el interés, la multa y el recargo. Cuando nosotros hacemos liquidaciones de auditorías, hay un recargo adicional, ¿sí? El recargo es del 20% sobre el impuesto determinado. El 20% flat de recargo. Y sí, también hay recargos por retenciones que hemos utilizado indebidamente, ese es del 100%. Los recargos son sumamente fuertes en este país. Comparativamente hablando con otros países, se ha logrado que la política pública recoja el castigo adecuado a la conducta inadecuada, ¿sí? En este caso, uno de los castigos es el recargo. Vamos avanzando.